Shaburrux presenta Ecos de Terror. Buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más. Como saben, soy Beren y esta noche seré el centinela. Estamos muy contentos de tenerlos aquí, pues es nuestro episodio final de temporada. Y como siempre, les hemos preparado algo especial y muy diferente en esta ocasión. Las historias de hoy circulan alrededor de un amigo que fallece, y de cómo viven experiencias sobrenaturales las personas que lo rodean. Este tipo de narrativa le llamamos narrativa de punto de vista y los invitamos a que escuchen los relatos de cada uno de los participantes. Si bien similares, les ofrecerán detalles que enriquecen la historia y les revelan cosas que de otra manera no podrían saber. Y como todo depende de perspectivas, hoy les tenemos 6 o 2 relatos. En cualquier caso, acompáñenos, si es que se atreven. En fin, la noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. Los amigos son como la familia. Al menos así lo he vivido yo. Para mí, esta familia por elección comenzó en la preparatoria. Santiago, Osvaldo y Montserrat, mis mejores amigos. Osvaldo y yo nos conocimos desde el primer día de la prepa, justo en la entrada. Yo llegué y no tenía idea de dónde era mi salón, y literalmente el primer individuo que pasó fue a quien le pregunté si sabía dónde estaba el 403. Él tampoco tenía idea, pero me propuso que averiguáramos juntos. Encontramos nuestros respectivos salones y nos despedimos amablemente. El destino me tenía reservado a otro gran amigo, esperando en el salón, Santiago. El único lugar disponible era frente a él, y tan pronto me senté, comenzó a hacerme la plática. Las clases comenzaron y una voz se empezó a hacer frecuente, Montserrat. Era difícil no notarla, siempre fue guapa y con claridad era la más linda del salón. También era la que más participaba. En ese primer día, Santiago y yo la apodamos Hermione, por el personaje de Harry Potter, y durante una temporada corta la llamábamos así en secreto. Luego le confesamos el apodo, y hasta la fecha a veces le llamo así. Como Santiago, Monse y yo estábamos en el mismo salón, fue relativamente fácil que nos hiciéramos amigos. Bueno, fácil porque yo siempre he sido muy sociable, y Santiago era encantador una vez que se dejaba conocer. Osvaldo se integró al grupo muy rápidamente. De forma fortuita nos lo encontramos en uno de los descansos, y tomando como referencia nuestro encuentro en el primer día, comenzamos a hablar. Lo presenté con los demás y se hizo un clic instantáneo. Ayudó el hecho de que Osvaldo invitó a jugar fútbol a Santiago, lo que les hizo tener un vínculo independiente a ambos. Y a partir de entonces éramos siempre los 4. Para donde fuera íbamos juntos. En el segundo año de prepa, Osvaldo logró ingresar su cambio de salón y cualquier barrera que nos tuviese separados fue vencida. Fueron verdaderos años maravillosos. Osvaldo y Santiago amaban la misma música y los dos estaban obsesionados con los Beatles. Tal era su trauma con esto que nos asignaron personalidades de la banda de Liverpool. Santiago era John Lennon, a mí me tocaba ser Paul McCartney, y esto tenía sentido porque los dos éramos líderes virtuales del grupo. Osvaldo era George Harrison y Monse felizmente se veía a sí misma como Ringo Starr. Terminamos la prepa y decidimos inscribirnos en la misma universidad. Quizá fue ese primer año en el que Santi, Monse y yo estábamos más unidos, lo que hizo que los tres eligiéramos la misma carrera, Administración de Empresas. Osvaldo decidió estudiar Informática Administrativa, por lo que de nuevo nos vimos en una dinámica que nos separaba un poco, pero al estar en la misma universidad, encontrábamos el modo de mantenernos muy unidos. Santiago y Osvaldo seguían teniendo su fútbol, y eso volvió a ser un factor para mantener la cohesión. Otras cosas cambiaron, pues fue la época en la que Montserrat y Santiago comenzaron una relación sentimental. Seguíamos en una época dorada. Pienso mucho en esto, por el gran contraste que hubo en los años posteriores a salir de la universidad. Santi y Monse terminaron, lo que la llevó a ser Yoko Ono en el imaginario de nosotros como los Beatles, y esto causó un inevitable distanciamiento. Por poco más de un año después de terminar la carrera, solo fuimos Osvaldo, Santiago y yo. Logramos reencontrarnos con Monse, y poco tiempo después, Osvaldo integró a un amigo suyo del trabajo, Diego. A mí me cae bien, su novia Sandra no tanto, y Monse y ella no se tragan. Lamentablemente para mí, la llegada de Diego coincide con todo lo negativo que comenzó a suceder con Santiago. Por más que le doy vueltas al asunto,
No logro entender cómo es que Santiago empezó a convertirse en ese ser lúgubre y triste. De ser alguien irreverente, encantador y el centro gravitacional del grupo, se fue apagando lentamente. Se fue convirtiendo en una persona rota, según sus propias palabras. Aún recuerdo la última vez que nos vimos todos. Osvaldo, Montserrat, Diego, Sandra, Santiago y yo. Estábamos en el Salón Malafama, en la Colonia Condesa de la Ciudad de México, antes de la pandemia. Fue como en los viejos tiempos. Y ni la presencia de Sandra, a quien ni Monse ni yo le dirigimos la palabra, pudo arruinar la velada. A mí me caía mal, pero tuve que solidarizarme con Montserrat, debido a que Sandra hizo un comentario imprudente sobre que Monse estaba enamorada de Santiago. Debido al pasado de ellos, esto fue sal en una herida muy dolorosa, y de pinche vieja no la bajó mi querida Hermione. En cualquier caso, es un grato recuerdo que contrasta con la terrible llamada que recibí de Santiago meses después. No nos habíamos visto por la pandemia, y a pesar de algunas videollamadas y estar casi diario en contacto, la distancia comenzaba a causar estragos. En pláticas previas, Santiago me había dicho que sentía que estaba siendo observado en su casa, que le pasaban cosas extrañas, y que juraba que le susurraban al oído palabras mientras él dormitaba. Osvaldo y yo hablamos varias veces del tema, y en más de una ocasión nos fuimos a su casa para intentar animarlo. Luego empezaron las muertes por COVID a irse hasta las nubes, y dejamos de ir, prometiendo que una vez vacunados, recuperaríamos la convivencia cotidiana. Para mí, lo que le pasaba a Santi era estrés o ansiedad por el encierro. Me siento culpable por no ponerle atención debida. La llamada a la que ya he hecho alusión varias veces fue muy inquietante. Santiago me llamó y me dijo que ya no había otra salida más que acabar todo de una vez por todas. Me dijo que si algo le pasaba, por favor entendiera que no había otra salida y que él buscaría la manera de estar siempre con nosotros. Yo quise persuadirlo y le pedí que me explicara qué trataba de decirme, pero me colgó. A los pocos minutos recibí una llamada de Montserrat y luego de Osvaldo. Les había dicho algo similar. Escribimos en un grupo en el que estábamos todos, y Santiago solo contestó que estaba bien, que no nos preocupáramos. No nos quedamos tranquilos, pero le dimos el beneficio de la duda. Debí haber ido a su casa. A la noche siguiente tuve un sueño, o más bien una pesadilla, en la que Santiago estaba en el umbral de la puerta de mi recámara, mirándome. Me decía con una voz quebrada y como si le costara trabajo hablar, que lamentaba tener que haberse ido, pero que aquello que lo acosaba no lo dejaba en paz, que ahora que ya no estaba, era libre y que prometía quedarse con nosotros. Me despertó el sonido de algo que cayó y se rompió en la cocina. Y en efecto, una taza se había caído y roto. 2 días después, recibí una llamada de la madre de Santiago. Había muerto. Me fui a ver a la señora y por la cercanía que yo tenía con la familia y con él, me revelaron la causa de su muerte. Se había ahorcado en la regadera. Vino después el funeral y ahí nos volvimos a ver Osvaldo, Monse y yo. No tuve corazón para decirle a Monse sobre la causa de la muerte a detalle, pero los 3 hablamos de que había sido suicidio y nos lamentamos por no poder haber hecho algo antes. Les conté sobre mi sueño y la expresión de Monse era de terror, confesando que ella había tenido un sueño similar la misma noche que yo. Esto la dejó en un shock terrible y decidió partir a casa. Luego llegaron Diego y su novia, y por extraño que parezca, ella se comportó de forma decente. Al menos eso le reconozco. Para mí todo esto era muy triste y deprimente. Sentía que nos habían robado la oportunidad de volver a tener una nueva época dorada. Pero Santiago era alguien de palabra, y no tardó en cumplir su promesa. Recuerdo que me encontraba manejando de regreso a mi casa después de ir a atender algunos asuntos en la oficina. Casi todo mi trabajo era remoto, pero cuando llegaba a ir, lo hacía siempre por la noche para que no hubiera gente. Terminé de estacionar mi auto, lo apagué y de pronto sentí un escalofrío. Un instante después, una mano ennegrecida se puso sobre la mía, que estaba en la palanca de velocidades. Casi me cago del susto, más cuando volteé al asiento del copiloto y me di cuenta. Era Santiago, y esa era su mano. Me miraba fijamente y luego hizo una mueca que asemejaba a una sonrisa. Yo seguía petrificado, y como una reacción instintiva, abrí la puerta del auto y salí corriendo. Avancé unos 5 o 6 metros y me hice de valor para voltear. Santiago ya no estaba. Le hablé a Osvaldo, le conté. Osvaldo se quedó mudo por un instante,
y me confesó que a él también le había pasado algo. En el grupo que teníamos los tres, comenzamos a mandarnos notas de voz y mensajes, advirtiéndonos de las cosas que nos estaban sucediendo. Al parecer, a Diego y a su novia también les habían ocurrido eventos extraños, pero acordamos tratar de no sugestionarlos más ni involucrarlos, pensando en que podía ser alguna especie de alucinación colectiva. Tarea difícil para Osvaldo, pues Diego era su chile, vaya, el amigo con el que siempre andaba en tiempos recientes. Santiago lo había bautizado para darle un lugar en el grupo como Eric Clapton. Unos días después, lo más terrible estaba por venir. Tomaba yo una ducha y pensaba en cómo Santi se había quitado la vida. Me intrigaba que por algún medio Monse había descubierto los detalles. Ella decía que el propio Santiago se lo había dicho en una aparición. Y en este punto ya no podía descartar la naturaleza paranormal de lo que nos pasaba. Mientras meditaba eso, comenzaron a asfixiarme. Me llevé las manos al cuello y pude sentir las manos de alguien más, mismas que me estaban apretando con una fuerza brutal y que me impedían respirar. Me ahogaba. No podía soltarme y comencé a sentirme débil, a ver borroso. Espontáneamente me soltaron. Me tomó varios minutos recuperarme, mismos en los que yo solo podía pensar, esto es lo que sintió mi amigo. Luego me vino a la mente una idea extraña. ¿Y si no fue suicidio? ¿Y si esto mismo le pasó a él, pero no tuvo tanta suerte? No quise espantar a Monse. Le conté únicamente a Osvaldo, quien se asustó mucho y me reveló de otras cosas que le habían sucedido. En definitiva, Santiago quería estar con nosotros aún después de su muerte. Comencé a encontrar esta noción no tan intimidante. Extrañaba a mi amigo, y sí me daba miedo, pero ¿y si fuera posible? Sin embargo, Montserrat vino a mí con una idea que me generó sentimientos encontrados. Quería que Santiago se fuera para siempre. Lo que quería Monse era juntar a todo el grupo y hacer una especie de ritual de despedida. Estaba tan asustada que me convenció de dejar a un lado mi deseo de ver si podíamos seguir en contacto de alguna manera con Santi. Le ayudé a organizar la reunión con todos, sin decirle los verdaderos motivos. La idea es que Osvaldo, Diego y Sandra no tuvieran conocimiento de lo que queríamos, para que el temor no fuera una variable que controlar. Hice un esfuerzo y hablamos de las épocas doradas y de cómo todos teníamos un alter ego asociado con los Beatles, menos Sandra. Hicimos una solemne despedida, y mientras los otros no tenían idea, yo sabía que todo esto era parte del plan de Montserrat. Me sentí sucio. No sé si fue la culpa, pero la noche siguiente volví a soñar con Santiago. Estaba enojado y me recriminaba por hacerlo irse. Me dijo que lo haría, así como también me dijo que si algún día quería que volviera, solo tenía que pedirlo. Nunca pensé que pudiera tener mucho más presente a alguien después de su muerte. En vida, mi relación con Santiago fue un tanto peculiar, por ponerle una etiqueta. Desde que asistí a su funeral y al momento, ha ocupado mis pensamientos con extrema frecuencia y no necesariamente por las razones correctas. Yo conocí a Santiago por mi amistad con Osvaldo, con quien comparto el mismo entorno laboral y que para ese entonces ya tenía una relación amistosa muy consolidada y añeja. Nuestra primera interacción fue más bien fortuita y creo que dejó más huella en mí de lo que dejó en Santiago. Esencialmente yo estaba sin plan para salir un fin de semana y como Osvaldo y yo éramos los clásicos amigos inseparables del trabajo, tuvo a bien invitarme a salir con su grupo íntimo de amigos. Debo decir que esa noche me la pasé muy mal, y de no haber sido por su amigo Andrés, quien me cayó muy bien al instante, probablemente me habría retirado del bar en el que estábamos. Por eso lo recuerdo tan bien, porque la primera impresión que me dejaron Santiago y Montserrat fue de desagrado absoluto. Con el tiempo eso cambió. Creo que el punto de inflexión con Santiago fue nuestro odio común hacia el episodio 8 de Star Wars. Con Montserrat aprendí a llevarla tranquila y en la fiesta o en la convivencia general creo que podíamos congeniar lo suficiente para que todos nos la pasáramos bien. Aún así nuestra convivencia era mucho menor a la que tenían ellos cuatro, Santiago, Andrés, Osvaldo y Montserrat. En gran medida creo que se debía a que Sandra, mi novia, no siempre hacía clic al estar con ellos.
Osvaldo y yo estábamos juntos en mi casa con Sandra cuando Santiago le hizo una llamada muy extraña. Jugábamos cartas y bebíamos unas cervezas, y Osvaldo salió un momento para atender la llamada. Cuando volvió lo noté alterado. Me explicó que había sido Santiago y que le dijo cosas raras. Osvaldo y Andrés llevaban meses preocupados por un comportamiento errático que tenía Santiago. Yo no lo había visto y hablábamos poco por causa de la pandemia, por lo que no tenía parámetro para coincidir o no. Osvaldo, mi novia y yo conversamos por un rato sobre la preocupación que era conocida, de un día recibir la mala noticia de que Santiago había cometido una locura. Nunca nos imaginamos que llegaría tan pronto, tan solo 2 días después. Andrés, Osvaldo y Montserrat estaban en el funeral de Santiago. Yo no quería asistir, a pesar de considerar a Santiago como mi amigo, pero no sentía esa cercanía. Irónicamente, la que intervino para persuadirme fue Sandra, que me explicó que era un acto de respeto y sobre todo de solidaridad con Osvaldo y con los demás. Debo confesar que deliberadamente retrasé nuestra llegada, monitoreando con Osvaldo, sin decirle, el momento en el que Montserrat estuviese por partir. Un funeral de por sí es un lugar incómodo y no quería juntar a Sandra con ella. Era evidente que no se llevaban bien. En el funeral las cosas fluyeron como sucede en esos entornos. Lo único extraño fue lo que hablaban Andrés y Osvaldo sobre un sueño que habían tenido tanto Montserrat como Andrés. En el caso de Montserrat decía encontrarse en su cama durmiendo. Soñaba con Santiago, que la visitaba y que ella podía verse a sí misma, acostada mientras él, desde el umbral de la puerta, le hablaba y le decía que se la llevaría con él para siempre. Al parecer ella despertó y se encontró en esa misma escena, solo que sin poder ver a Santiago. Acto seguido, según entiendo, todas las puertas y ventanas de la casa de Montserrat se azotaron y la vajilla y cristalería en la cocina caía por montones, causando un estruendo ensordecedor. Esto sucedió la noche en la que Santiago ya había muerto, pero aún no lo reportaban, por lo que a mí me pareció una de tantas historias de gente sugestionada y además algo exagerada. Qué equivocado estaba. Días después, mi primera experiencia me daba pie a utilizar la lógica y la razón, por más extraña que fue. A pesar de estar de home office, tuve que asistir a las oficinas de mi empleo para resolver algunas cosas. Con ese nostálgico sentimiento de la normalidad, me levanté muy temprano para alistarme como lo hice miles de veces antes de tener que trabajar desde casa. En mi habitación tengo un espejo que uso para arreglarme. Mientras lo hacía, desvié la mirada un momento para acomodarme el pantalón y al mirar de nuevo al espejo pude ver claramente a Santiago detrás de mí, justo detrás de mí. Me asusté mucho y volteé de inmediato, pero no había nadie. Miré de nuevo el espejo y nada. No más de una semana transcurrió para mi siguiente experiencia. Regresé de un partido de fútbol nocturno y me dispuse a darme un baño. Todo tranquilo, nada especial salvo por el hecho de que mientras estaba bajo la regadera y me lavaba el cabello, en esos segundos en los que tuve los ojos cerrados, sentí cómo alguien intentaba asfixiarme. Literalmente no podía respirar, no podía gritar. Me llevé las manos al cuello como para zafarme, pero no lo logré. Cuando sentía que ya no podía más, esa fuerza desistió. Jalé aire de manera frenética y tosí como por 3 minutos. Apenas recuperé el habla, le llamé a Osvaldo, sin saber realmente por qué, pero sentí que era a quien debía llamarle. Él me dijo que le había pasado algo similar a lo que a mí me ocurrió en el espejo. Acordamos que si algo más nos ocurría, nos llamaríamos de inmediato y él intentaría prevenir a los demás. Por otro lado, yo no quise contarle a Sandra para no predisponerla ni asustarla. Qué ingenuo. Pues 1 o 2 días después, ella me llamó frenéticamente para decirme aterrorizada que algo le había pasado en el baño, que fuera de inmediato a su casa. Así lo hice y cuando describió lo sucedido, supe que se trataba del mismo incidente. Para no dejarla sola, le dije que se quedara en mi casa unos días. Confieso que para mí también era mejor no estar solo en ese momento. Tuvimos algunos días de calma. Yo hablé con Osvaldo, pero parecía evadir el tema e invariablemente convertía la conversación en algo de trabajo. Recuerdo que era viernes por la noche cuando Sandra llegó llorando a mi casa.
Ella había ido a su casa a recoger algunas prendas que no trajo consigo cuando la invité a quedarse. Al momento de entrar a mi casa corrió a abrazarme, llorando y berreando. Me contó que cuando estaba en su edificio y bajó al estacionamiento para subir las cosas al auto, vio a Santiago sentado en el asiento del copiloto, mirándola de vuelta. Sandra decidió dejar su auto y tomó un Uber para llegar a la mía. Con todo lo que habíamos vivido hasta ese momento, era más que obvio que yo le creía. Esa misma noche, cuando intentábamos dormir, los dos escuchamos la voz de Santiago, llamándome por mi nombre. ¡Diego! ¡Diego! Se escuchaba en forma de susurro. El sonido provenía de la puerta exterior del edificio, misma que yo podía ver desde una ventana de mi departamento. Sandra también la escuchó. Tratando de no hacer mucho ruido, los dos nos asomamos desde la ventana, moviendo un poco con los dedos las persianas para poder ver al exterior. Y sí, allí estaba, Santiago, mirando hacia nosotros y repitiendo mi nombre como susurro. ¡Diego! ¡Diego! Nos invadió un pánico terrible y lo único que logramos hacer fue ir a la recámara, hacernos bolita bajo las cobijas y abrazarnos. Así estuvimos un rato hasta que la voz cesó. No pegamos pestaña por el resto de la noche. Eventualmente todos nos reunimos para hablar de lo sucedido y nos dimos cuenta de que cada uno de nosotros había tenido sucesos muy similares, algunos de ellos idénticos. Coincidimos en que probablemente el alma de Santiago estaba aún entre nosotros y esa noche, de una forma solemne pero muy emotiva también, uno a uno nos despedimos de él y le pedimos que nos dejara en paz. Afortunadamente, así sucedió. Llega un momento en la vida en la que parece que lo pierdes todo. A tus mejores amigos, tu paz mental y tu noción de lo que es real y de lo que no. Es difícil creer que hubo una época en la que Santiago, Andrés, Osvaldo y yo siempre estábamos juntos. Me hace pensar en pequeñas decisiones que, de haberlas ejecutado diferente, quizá nos habrían llevado por mejores caminos y resultados. En la preparatoria todo era más fácil. Santiago y Andrés siempre estaban al frente de todo lo que hacíamos, y Osvaldo y yo le dábamos un sentido más real a las cosas. Creo que al ser la única mujer del grupo en ese entonces, me ayudaba a centrarlos un poco. Andrés siempre se preocupó demasiado porque fuéramos un grupo unido. Santiago tenía una necesidad de destacar, y Osvaldo era más independiente, menos clavado. Eso me dejaba a mí el papel de la que tenía que adaptarse a sus diferentes personalidades. La universidad cambió todo. Santiago se enamoró de mí y, pese a mis renuencias iniciales, acabé enamorándome de él también. Quizá eso fue un error. No dejo de pensar que él podría seguir vivo si su corazón lo hubiera llevado a otra persona. Nunca lo sabré, y una parte de mí está feliz de que pudiéramos vivir eso. Y es que era claro, Santi era el núcleo en torno al cual todos girábamos. Creo que gracias a ese noviazgo que él y yo tuvimos, pude entender mucho mejor nuestra dinámica como grupo, de una forma que los demás jamás podrán comprender. Andy era el mejor amigo de Santiago, sin duda, pero su relación siempre tenía ese tinte de pseudocompetencia sana. No por nada eran Paul y John. Osvaldo era alguien con quien Santiago se sentía más libre, menos presionado. Eso solo lo pude comprender mientras fuimos novios. Santiago se abrió a mí de formas que lo hacían ver vulnerable, y en esencia eso fue lo que me hizo enamorarme de él, tan profundamente. Hubo una transformación que vivimos que no fue del todo de mi agrado, ya que en muchos sentidos dentro del grupo dejé de ser Monse y me convertí en la novia de Santiago. No estaba muy cómoda con ello. En algún punto de la universidad fue que Santi empezó a tener conductas muy extrañas. Se clavó mucho en temas de demonología y en cosas de ocultismo. Tenía una especie de obsesión con hacer invocaciones y usar runas para consultar la fortuna. Al principio me parecía curioso,
pero luego me saturó un poco. Además de todo, no hablaba de esto con nosotros. En sus palabras, Andrés encontraría la forma de convertirlo en una competencia y Osvaldo simplemente no lo entendería. Para cuando terminamos la carrera, Santiago había cambiado mucho y solo parecía interesarle la muerte y sus misterios. La acumulación de cosas me abrumó y con todo el dolor de mi alma terminé la relación con él. En el fondo, yo sabía que aún lo amaba y me dolía en extremo alejarme de él y de los demás, pero lo tuve que hacer. Hasta la fecha, creo que ni Santiago ni Andrés supieron que mantuve cierto contacto con Osvaldo en esas épocas, quien me compartió lo suficiente para saber que la ruptura afectó seriamente a Santi. Pasó más de un año y me sentí lista para intentar recuperar a mis amigos. Claramente, el primero con el que hablé fue con Santiago, quien se mostró muy maduro y abierto a dar una oportunidad a que la amistad funcionara. No pude evitar notar que sí, se le veía deprimido y que cuando mencioné el tema de sus aficiones por lo oculto y los demonios, evitó dar muchos detalles. Yo no quise presionar, no lo creí prudente. Esta tercera etapa, como yo lo veo, fue interesante, rica en experiencias, pero no tan perfecta como yo habría querido. En primera instancia, Osvaldo comenzó a integrar muy a huevo a su amigo Diego y a su novia Sandra. Diego es un tetazo, por decir que es infantil y ridículo, aunque tolerable en general, y en la fiesta puede llegar a ser agradable. Por el contrario, Sandra es una arpía que solo quiere llamar la atención. A pesar de mis intentos de que Osvaldo ya no los incluyera, se acabaron integrando al grupo, pues a Santi sí le cayeron bien, y pese a todo, él seguía siendo el núcleo en torno al cual girábamos todos. Digo, pese a todo porque cambió demasiado. Ya no era alguien alegre o irreverente. Yo temía que los demonios con los que tanto había estado obsesionado eran en realidad demonios en su cabeza, en sus pensamientos. Me duele mucho pensar que la última vez que estuvimos todos juntos fue arruinada por la hija de la chingada de Sandra. Estábamos en un lugar que era especial para nosotros 4, en el Salón Malafama, en la Condesa. Había elegido ese espacio porque Sandy y yo íbamos mucho ahí cuando éramos novios, y se me ocurrió que podría animarlo un poco. Tuve el error, y ahora lo veo, de comentar que era un sitio predilecto para mí y para él, lo que llevó a lamentada Sandra a hacer un comentario al aire de que yo estaba enamorada de Santiago. Ella no sabía de nuestra relación pasada, pero no tiene idea de cómo sus palabras lo afectaron a él. Luego vino la pandemia y dejamos de vernos, aunque estábamos en contacto por tantos medios fuera posible. A diferencia de Andrés y Osvaldo, yo hablaba mucho con Santiago, con el verdadero Santiago. Mientras que con ellos mantenía una fachada menos pesimista, conmigo era muy transparente. Su decaída era de tal magnitud que a pesar de que se los ocultaba a ellos, fueron capaces de notarlo. No fueron pocas veces que Andy y Osvaldo me buscaron para intentar hacer algo para animarlo, pero yo sabía que no podíamos hacer mucho. Esto no había comenzado con la pandemia o con algo reciente. Esto era un proceso que llevaba años gestándose desde que estábamos en la universidad. Yo también estaba preocupada, pero intenté abordarlo desde lo que yo creía que era la mejor opción. Lo conocía mejor que nadie y sabía que el vínculo, la cercanía con nosotros, era algo que le importaba demasiado. Pero la situación me rebasaba. Santiago decía escuchar voces, ver sombras, sentir presencias. Al mismo tiempo, Santi hablaba de que había encontrado una manera de que siempre estuviéramos juntos. Su discurso era demasiado confuso, poco coherente y demasiado aterrador. Yo insistía en verlo, pero él no accedía. Sé que Andy y Osvaldo lo visitaron algunas veces, pero ellos no tenían idea de la barrera que llegaba a poner con ellos. No era el verdadero Santiago, era una especie de versión dañada del Santiago cool de antes, la que montaba para ellos. Yo dormía cuando una llamada me despertó. Era Santi. Decía sus cosas raras,
hablando de que el fin había llegado y que no tenía ya más que hacer que tomar ese camino para estar siempre con nosotros. Con él en el teléfono me puse a llorar y a suplicarle que no fuera a ser una locura. Él me dijo que todo estaría bien y me colgó. No tardó mucho en llegar la llamada de Andrés y de Osvaldo. También a ellos les había llamado y les dijo cosas inquietantes, perturbadoras. Todos intentamos llamarle de vuelta, pero nos rechazaba la llamada. No tuvimos más remedio que escribir en el grupo que tenemos, pidiéndole que no hiciera locuras. Él se limitó a contestar que todo estaba bien. Nada de qué preocuparse, decía. Yo sabía que sí debíamos preocuparnos. Y luego tuve ese sueño. Santiago me miraba desde el umbral de la puerta. Yo podía verme a mí misma en la cama. Y a él, es decir, no lo vivía en primera persona. Santi se disculpaba por los inconvenientes, pero decía que ahora era libre y que podía estar con nosotros por siempre. A mí me dejaba intranquila que su aspecto era oscuro, ennegrecido, como si estuviera cubierto de hollín. Luego abrió su boca de una manera anormal y un ruido muy agudo provenía de esta. Yo quería despertar, pero no podía hasta que el sonido de algo que se cayó y rompió en la cocina me despertó. Un día después, me avisaron de la muerte de Santiago. Llegué al funeral y estaban ahí Andrés y Osvaldo. Agradecí enormemente en silencio que no estuvieran Diego y su insufrible mujer. Hablamos los tres y nos sentíamos muy culpables por la muerte de Santi. Mis pensamientos eran de rabia. Maldito, te saliste con la tuya, te acabaste matando y nos dejaste a todos, decía entre mí. En ese momento, yo no tenía detalles de su suicidio, ni Osvaldo. Andrés sabía toda la historia, pero nos mintió diciendo que no sabía nada, y cambió el tema contándonos de un sueño que tuvo. A mí se me salió el alma cuando los detalles que daba eran extraordinariamente similares a lo que yo había soñado, al grado que le dije, ¿y Santiago se veía ennegrecido y luego te despertó algo que se rompió? Si es así, entonces tuvimos el mismo sueño. Andrés, boquiabierto, asintió con la cabeza y volvimos a recapitular su sueño y el mío, encontrando que eran casi idénticos. Esto me afectó demasiado, me empecé a sentir mal y decidí irme a mi casa. Estaba con los nervios de punta, así que me tomé unas pastillas para poder dormir. Afortunadamente, me noquearon por completo. Me aislé de los demás por unos días. Pedí vacaciones en mi trabajo. Pasé al menos un par de días en mi cama, sin bañarme ni levantarme, solo lloraba. Había perdido a mi Santiago. Quizá la estúpida de Sandra no estaba tan equivocada, quizá aún tenía sentimientos fuertes por él. Tratando de recuperar un poco el orden en mi vida, me dispuse a tomar un largo baño. Estaba en la regadera y me metí a un espejo para aprovechar y depilarme, mientras el agua caliente ayudaba a distraer mis pensamientos. Sentí un apretón en mi cuello y comencé a ahogarme. Miré hacia el espejo y en el reflejo estaba Santiago, esa misma figura ennegrecida que había visto en mi sueño. Yo no entendía por qué me estaba lastimando, solo podía pensar, ¿por qué me haces esto? Y a pesar de que estaba asfixiándome, tenía una necesidad inmensa de llorar. Santiago me soltó. Tomé tanto aire como pude, tosí, y mientras me recomponía miré al espejo en donde pude observar que él se colocaba una especie de cordón en el cuello, lo amarró en la tubería de la regadera y se dejó caer. Entendí entonces que me estaba diciendo cómo es que había muerto. Salí de la regadera y le llamé a Andrés, diciéndole que sabía cómo había muerto Santiago. Andrés confesó que ya tenía conocimiento de ello y estaba sorprendido de que yo tuviera esa información. Furiosa, decidí que no quería hablar con él, ni con Osvaldo, pues sentía que me ocultaban cosas. Resulta ser que tenía razón. Estaba sola, en todo sentido. Los eventos siguieron, pues durante muchas noches pude ver y escuchar a Santiago llamarme desde la entrada de mi casa. Eso me aterraba, pero una parte de mí sabía que teníamos que hacer algo al respecto. Mientras contemplaba mis posibilidades,
recordé algo que la nana de mi infancia solía decir. Ella decía que a los muertos hay que despedirlos, hay que pedirles que sigan su camino y que dejen este mundo atrás, que si no lo hacemos se quedarán aquí con nosotros y que eso no los deja descansar ni a ellos ni a nosotros. Llamé a Andrés, quien confesó que tanto él como Osvaldo habían tenido experiencias similares y aterradoras. Concluimos que por más loco que sonara lo que decíamos, era un hecho. Santiago seguía entre nosotros y, más importante, que era algo que él hacía deliberadamente. Aunque estaba aterrada, le expliqué mi plan: despedir a Santi. Noté cierta resistencia, pero tuve que insistir y al final cedió. Arreglamos todo de manera en que parecía una reunión social, para hacer catarsis, para juntarnos como gente que acaba de sufrir una pérdida y necesita trabajarla. Era justo lo que yo buscaba. No quería que el verdadero propósito saliera a la luz, para no tener que lidiar con convencer a nadie más. Hablamos de los viejos tiempos, de los no tan viejos. Hasta fui amable con Sandra y le dije algo que era cierto, que Santiago la consideraba divertida. Tan sutilmente como pude, sugerí que nos despidiéramos y empecé a hacerlo yo. Uno a uno, todos dimos nuestras despedidas a Santiago. Cuando terminamos, yo podía sentir que él ya no estaba ahí. Desde entonces, nada extraño ha vuelto a suceder. La pérdida de un ser querido siempre te deja con una sensación de vacío. Quizá puedan entender mis palabras, pero no se puede comprender el sentimiento que hay detrás hasta que lo vives. Así me sucedió a mí, una vez que murió mi amigo Santiago. Santiago, Montserrat, Andrés y yo éramos amigos desde la preparatoria. Yo tenía una relación diferente con cada uno de ellos. Con Santiago, compartía un gusto atípico por música que no correspondía a nuestra edad. Amábamos grupos como The Beatles, The Doors, Queen y otra música de culto y retro. También nos unía el amor por el fútbol. Con Andrés, la interacción era de otro tipo, menos filosófica sobre el mundo y la sociedad, pero muy real y satisfactoria. Montserrat siempre fue como nuestra hermana, y creo que ella y yo mediábamos entre Andrés y Santiago. Yo siempre fui más independiente, y como ellos pasaban más tiempo juntos, a mí me daba la oportunidad de hacer otras amistades y tener una mayor diversidad social, por así decirlo. Hay un poco de ironía en algunas cosas. Por ejemplo, Santiago y yo un día, de cábula, nos pusimos a asignarle nombres de los Beatles a cada uno de nosotros. Andrés se tomó esto muy en serio, y en secreto, Santiago y yo de pronto hablábamos de que lo que para nosotros había sido una especie de broma temporal, para Andrés se convirtió en una herramienta más para mantener al grupo andando. En la universidad, mi interacción con ellos fue mucho más superficial. Por esto no digo que no fuera súper frecuente o impersonal, solo que yo siempre estaba en los momentos de diversión y relajo, mientras que ellos pasaban tanto tiempo juntos que incluso Santiago y Montse se hicieron novios. Eso no acabó bien. Casi como si fuera regla, al terminar la carrera, su relación acabó, y Montserrat desapareció una larga temporada. Quedó en mí y en Andrés hacer control de daños. Más en mí, creo, porque Santiago se refugiaba conmigo en nuestra música y en nuestras conversaciones profundas y analíticas, mientras que Andrés siempre se esforzaba en mantener un vínculo intenso. De todos ellos, yo fui el único que se mantuvo en contacto con Monse. Cierto es que Santiago empezó a ser alguien más melancólico, menos feliz. Cuando entré a trabajar, el grupo se reformó. Monse volvió, y al poco tiempo yo empecé a incluir a un amigo a la oficina, Diego, que realmente me cae muy bien. Esa siempre fue mi habilidad, hacer amigos en otros círculos. Eso también trajo al grupo a Sandra, la novia de Diego. Parece que solo Santiago y yo veíamos lo valioso que es ella, que, si bien no es el alma de la fiesta, es alguien muy sincera y que es interesante. Nuevamente nos robaron algo de tiempo, pues a pesar de una salida memorable que tuvimos antes de la pandemia, fue esta última la que nos negó la posibilidad de pasar tiempo juntos como en antaño.
Debo aclarar que Diego es esa clase de amigo que no te suelta, y el COVID parecía valerle madres hasta cierto punto. Durante el primer año de la pandemia, encontraba la forma de irme a visitar y tomar unas cervezas y jugar videojuegos. A veces, yo iba a visitarlo también. Fue en una de estas visitas en las que recibí una llamada muy perturbadora de Santiago. Llevaba meses actuando de forma muy errática. Todos estábamos preocupados, aunque sentía que Montserrat más bien había pintado su raya. Durante este periodo errático, Santiago y yo habíamos tenido largas conversaciones y muy profundas. Empezó a tener una extraña obsesión con expresar sus ideas con canciones, un poco a la John Lennon, con el que lo identificábamos a él. Continuamente cantaba fragmentos de Help, además de The End de The Doors. Justo así comenzó su llamada telefónica, con una porción de esta última. Continuó diciéndome que ya no podía más, y que había llegado el momento de ir al siguiente nivel, de colgar los botines y mirar el partido desde la grada. Con todo este bombardeo de información, yo me alteré. Conocí a Santiago, pero esto había ido más lejos de lo que esperaba. Se despidió de mí y colgó el teléfono. Inmediatamente lo llamé de regreso, pero él no contestaba. Llamé a Montserrat y luego a Andrés. Ellos también habían recibido una llamada de Santiago y no contestaba las llamadas de nadie más. Escribimos en un grupo de WhatsApp que teníamos para los 4 y Santiago solo nos dijo que todo estaba bien. Yo estaba intranquilo y Diego y Sandra trataban de animarme. Les confesé que tenía miedo de que fuera en serio, de que esta vez no se tratara de su balbuceo habitual. Lamentablemente, sí era el final. En el funeral nos vimos Monse, Andrés y yo. Me revelaron que Santiago se había suicidado, algo que yo sospechaba, pero que no tenía la confirmación. Sin embargo, los detalles se me escapaban. Montserrat y Andrés dijeron no saberlos. Ellos comenzaron a hablar de un sueño que tuvieron la noche en la que, de acuerdo con lo que sabíamos, Santiago había muerto. Las similitudes eran inquietantes, y esto alteró demasiado a Montserrat, quien acabó por irse. Diego estaba muy al pendiente de nosotros, y llegó con Sandra al poco tiempo de que Montse se fuera. Esa misma noche, llegando a mi casa, tuve mi primer contacto post-mortem con Santiago. Me lavaba los dientes cuando a través del espejo lo pude ver parado detrás de mí. Por supuesto esto me exaltó, y volteé para intentar verlo sin usar el espejo. Ya no estaba. Atribuí el incidente a la sugestión y a mi necesidad de estar con mi amigo. Tenía ese vacío en el que sentía que nos había faltado tiempo para vivir cosas juntos. Me fui a dormir y comencé a escuchar un susurro que venía del exterior. «Osvaldo, Osvaldo». A medida que me acercaba a la puerta, la voz aumentaba su volumen y podía distinguirla como la voz de Santiago. ¿Cómo podía ser esto? ¿Acaso estaba yo perdiendo la razón? Probablemente sí, porque al usar la mirilla de la puerta, allí estaba Santiago, parado frente a la puerta de mi departamento. Sentí un gran vacío en el estómago y un escalofrío en mi espalda. Estaba paralizado. Caí de rodillas y cual bebé empecé a gatear como pude en dirección a mi cuarto. «Andrés», dijo la voz, a medida que yo lograba subir a mi cama. No pude dormir. Temía contarle a alguien lo que me había pasado. Dirían que estaba loco. Al siguiente día, recibí una llamada de Andrés, quien tuvo un episodio de contacto con Santiago en su auto. Todo indicaba que esto no era coincidencia. Le conté, a medias, lo que me había sucedido a mí. Sin embargo, yo estaba renuente a revelar todo lo sucedido. La siguiente noche yo estaba exhausto y afortunadamente pude dormir unas horas, al menos hasta que un ruido me despertó. Tengo una consola para reproducir los vinilos que colecciono, misma que de la nada se encendió reproduciendo la canción de Help, pero con una velocidad distorsionada que la hacía sonar aterradora. Help me if you can, I'm feeling down. Me levanté a apagar la consola y escuché la voz diciendo «Diego». Un par de días después, la llamada de Diego me confirmó que había tenido un episodio con Santiago. Noche tras noche, escuchaba la voz que decía uno de nuestros nombres, solo para recibir algún mensaje o llamada de la víctima después. Curiosamente, Monse no se manifestaba mucho y me percaté de que, aunque escribíamos en el grupo que teníamos los tres, ella se limitaba a contestar con un ok o decirnos que estaba bien.
Yo presentía que nos mentía u ocultaba las cosas. Diego me insistía mucho en tocar el tema y yo trataba de evadirlo. No quería ser el portador de las malas noticias o de los eventos desafortunados. Estaba muy alterado. Llegué a mi límite el día que, mientras tomaba un baño, sentí cómo me asfixiaban, apretando mi cuello con una gran fuerza. Sabía que era Santiago, y mi única conclusión es que estaba molesto porque yo no le ponía la atención que él quería. En retrospectiva, Santiago siempre fue así, alguien que se molestaba y que de alguna manera te castigaba si no te apegabas a su voluntad, por así decirlo. Casi al borde de desmayarme, me soltó. Una vez me recuperé, le llamé a Monse. Sabía que ella estaba ocultando algo y que además nos estaba evadiendo. Me tomó la llamada y le conté sobre lo que me había estado pasando. Todo. Ella estaba molesta porque sentía que no habíamos sido honestos. Santiago se ahorcó en el baño. ¿Lo sabías?, me dijo enojada. Yo lo negué. Ella dijo que Andrés sí tenía conocimiento de ello. Esto me molestó. ¿Por qué no me lo habían dicho? Las voces siguieron haciéndose presentes, diciendo mi nombre, diciendo el de los demás. Parecía no tener fin. De la nada, Andrés y Montserrat sugirieron vernos. Todo su tono, estresado y alterado, había cambiado radicalmente y ahora se conducían con nostalgia y melancolía. Andrés hasta sugirió incluir a Diego y a Sandra, lo cual era extremadamente sospechoso. No obstante, para mí era una oportunidad de estar con gente que yo sabía que estaba pasando por lo mismo que yo, así que accedí. Nos vimos unos minutos antes de que llegaran Diego y Sandra, y tuvimos que hablar del elefante en el cuarto, es decir, de las apariciones de Santiago. Me di cuenta de que a pesar de tener eventos similares, lo que nos pasaba tenía los mismos matices que nuestra relación con Santiago. Fuera de esta conversación, resultó ser una reunión muy emotiva. Andrés, Monse y yo hablamos por horas de los años maravillosos, nuestra época en la prepa y universidad, y todos contamos historias personales de nuestra relación con Santiago. Montserrat comenzó a insistir en que teníamos que despedirnos, decirle adiós y pedirle que siguiera en su camino. What the fuck, pensaba yo. Diego también, que me escribió un mensaje como diciendo, ¿qué pedo con esta vieja? Monse nunca fue de un estilo kumbaya, todo lo contrario. Lo habría esperado de Andrés, pero no de ella. Supuse que se trataba de algo que intentaba para evitar que las cosas con Santiago siguieran pasando, y le seguí el juego. Contra todo pronóstico, parecía haber funcionado. La siguiente noche, escuché lo que hasta hoy ha sido el último mensaje de Santiago, muy a su estilo. Me dijo que era el fin, de la misma forma en que lo había hecho en su llamada de despedida. Aterrador. Escojan bien a sus amistades y a quienes los rodean. Nunca saben si van a involucrarse con personas que les van a traer más miseria que alegría. Lamentablemente, mi caso es de esos que una quisiera evitar. Todo comenzó cuando mi novio, Diego, se integró a un círculo de amigos que conoció por su amigo Osvaldo, con el que trabajaba en la misma empresa. A mí Osvaldo nunca me ha caído particularmente bien. Tampoco me cae mal. Me parece un poco bobo y digamos que lo tolero porque ha sido buen amigo de Diego. Sin embargo, la gente de este grupito de amigos pone mi tolerancia al límite. Bueno, esto con excepción de Santiago, quien siempre me pareció auténtico y que casi no hablaba de cosas superfluas y lo hacía con una pasión que era contagiosa. Lamentablemente, el precio de convivir con Santiago era tener que aguantar a Andrés y principalmente a Montserrat. Desde que nos presentaron siempre sentí que ella no estaba a gusto con otra mujer en el grupo. Ya saben, el complejo de la abeja reina quizás. Todo empeoró radicalmente cuando se me ocurrió hacer la observación de que ella estaba enamorada de Santiago, sin saber en ese momento que años antes ellos habían sido pareja
Creo que evidenciarla le dolió y desde entonces se enfocó en hacerme sentir incómoda. La pandemia nos hizo un favor a todos los que ahora interactuábamos en ese grupo. Antes de que todo el tema del COVID-19 comenzara, nos vimos en un bar y para efectos prácticos, Andrés, Montserrat y yo no nos dirigimos la palabra más allá del saludo y la despedida. Después, ya no tuvimos que vernos. Fue triste en cierto modo, porque lo que pudo juntarnos de nuevo fue la muerte de Santiago. Yo sabía que algo malo pasaría desde que Osvaldo recibió esa llamada extraña, cuando estábamos con él, mi novio y yo. Un par de días después nos avisaron de su deceso, y Diego estaba renuente a asistir al funeral. Yo sí tenía deseo de despedirme de Santiago. Como dije, él me caía bien. Pero más allá de mi deseo personal, estaba convencida de que teníamos una responsabilidad con Osvaldo y con los demás, a pesar de la mala relación que yo tuviera con ellos. Mi novia me aseguró de que llegásemos cuando Andrés y Montserrat no estuvieran. Eso me molestó mucho. No solo me pareció una falta de respeto, estoy seguro en que lo hizo pensando en que debía evitar una discusión, cuando yo soy perfectamente capaz de comportarme en una situación así, y mucho menos quería que Montserrat pensara que la estaba evitando. En fin, el daño estaba hecho. En el funeral nos despedimos de Santiago, o eso creíamos, y yo le di espacio a Diego para que hablara con Andrés y Osvaldo. Pude escuchar algo extraño en el que Andrés contaba haber tenido un sueño, muy similar a otro que tuvo de manera simultánea Montserrat. Esto generó una fuerte impresión en mi novio, quien parecía tener detalles que yo no había escuchado en la historia que contó Andrés. Sin embargo, yo sabía algo que escuché en el funeral que hasta ese momento estaba segura de que Diego no sabía. Santiago se había suicidado, ahorcándose en la regadera. Decidí que era información mala vida y que sería mejor no comentarla, pues estaba claro que la querían mantener en secreto. Unos 10 días después del funeral, todos seguíamos muy alterados, aunque de diferente manera. Para mí era un shock de saber que alguien relativamente cercano había decidido acabar con su vida, y más de una forma que yo no lograba entender. Entendería más de lo que quería en breve. Me encontraba tomando una ducha, misma que pensé me ayudaría a relajarme y a soltar la tensión. Mientras me lavaba mi cabello y mi cara, cerré los ojos por un momento, en el cual comencé a sentir que apretaba mi cuello, impidiendo que el aire pudiese pasar por mis pulmones. Quería gritar, pero no podía. Un pensamiento llegó a mi mente. Santiago. ¿Acaso Santiago estaba ahí de alguna manera? ¿Cómo podría? Santiago estaba muerto. Justo mientras pensaba en él, la fuerza que apretaba mi cuello se intensificó. Resbalé, pero alcancé a caer sobre una de mis rodillas para no desplomarme por completo en el piso de la regadera. Yo me estaba desvaneciendo. Necesitaba aire a como diera lugar. En mi mente dije a Santiago: «Por favor, suéltame. Por favor, Santiago». Y un segundo después, eso que apretaba mi cuello me dejó ir. Estaba exhausta. Me tomó varios minutos recomponerme y mucho más el poder hablar. Lo primero que hice fue llamar a Diego. No tenía idea de cómo hacerle entender lo sucedido, por lo que me limité a decirle a que me había pasado algo en el baño. Vino por mí, y sospechosamente sabía que algo había sucedido en la regadera. Al confrontarlo, me dio a entender que él había pasado por algo similar. Afortunadamente me ofreció quedarme en su casa.
así que me puse lo primero que tuve a la mano y nos fuimos para allá. En casa de mi novio parecía que las cosas se estaban normalizando. Los dos teníamos miedo de tomar un baño, pero creo que la compañía mutua nos ayudaba a enfrentar mejor la situación. El shock por la muerte de Santiago y por lo que nos estaba ocurriendo estaba aún presente, y pude percibir ciertas tensiones entre Osvaldo y Diego. En una de sus videollamadas de trabajo, aproveché para comentarle a mi novio que iría a mi casa por algunas cosas. La verdad es que tenía aún ropa y demás, pero quería estar un rato sola, en mi espacio. Y sí, aprovechar quizás para traerme unas cuantas prendas limpias. Gran error. Desde que llegué al edificio y estacioné mi auto, sentí como si alguien estuviera en la oscuridad del estacionamiento, esperando a que yo me bajara. Santiago, volví a pensar. Sin embargo, no pensaba dejar que limitara más mi vida. La pandemia ya me había robado la mayor parte de mi vida social. No iba a entregar lo poco que me quedaba a nadie. Subí a mi departamento y me cociné algo para comer. Miré una serie por un rato y al cabo de unas 3 horas tuve esa necesidad de regresar con Diego. Me di cuenta que seguía asustada. Cuando bajé al estacionamiento por mi auto, distinguí una figura en el asiento del copiloto. En primera instancia pensé que mis ojos me jugaban una mala pasada, pero me acerqué a no más de 1 metro del auto y ahí estaba, Santiago, con la mirada perdida hacia el frente, mientras yo, incrédula e inmóvil, procesaba lo que estaba observando. Santiago me miró de vuelta y estiró su mano como saludándome y abriendo su boca. No lo razoné de inmediato. Me tomó un par de horas, pero Santiago estaba oscuro. Por oscuro, me refiero a que era como si una oscuridad lo rodeara, como si la luz evitara su cuerpo. Las piernas se me doblaron. Con la poca coherencia que tenía, grité muy fuerte. El portero del edificio salió a ayudarme. Me levantó, me llevó con él y me ofreció un poco de agua. Para no darle explicaciones, le dije que había visto una rata enorme. Estaba asustada y derrotada. Tomé un Uber a casa de Diego y le conté lo que había pasado, sin detalles. Me agotaba contarle los detalles. Con los nervios de punta, intenté ir a dormir. Diego me siguió. Sentía un poco de calma al estar acurrucada con él en la cama, sus brazos rodeándome. Esa mínima calma se terminó cuando escuchamos la voz de Santiago llamando a Diego desde el exterior del edificio. Lo hizo por lo que a mí me pareció una eternidad. Y fue peor cuando nos asomamos por la ventana para ver que ahí estaba. En ese momento yo ya no era una persona. Era una paleta de carne inmóvil. No sabía qué hacer. Mi novio me llevó a la recámara. Cerró la puerta y nos cubrió con las cobijas hasta la cabeza. Me abrazó fuerte y me decía que todo estaría bien. La voz dejó de escucharse al cabo de un rato. No dormimos. Pero reconozco que Diego logró reconfortarme lo suficiente como para no acabar con un ataque de pánico. Para mí era claro que más cosas estaban sucediendo y que esto no era nada más con nosotros. Seguramente los demás también estaban viviendo un infierno. Andrés y Montserrat organizaron una reunión a la que todos acudimos. Había algo raro en ellos. Quizás solo estaban asustados, pero yo presentía que algo se traían entre manos. Fue muy sospechoso también que de la nada decidieron que era bueno despedirse de Santiago.
¿No lo habían hecho en el funeral? Como fuese, yo dije mis palabras y de corazón le decía a Santiago que ya podía descansar. Corrimos con suerte, porque al parecer logramos persuadir al espíritu errante de dejarnos en paz. Esta es una historia en la que yo participo, pero yo no podría redactar si mi madre no me la hubiera confiado. Yo era un bebé recién nacido y mis padres eran una pareja joven, con una estructura muy tradicional en la que mi papá salía a trabajar y era el sostén de la casa, mientras mi madre se quedaba en el hogar cuidándome. El empleo de mi padre lo obligaba a viajar ocasionalmente y a veces nos llevaba con él, pero en otras ocasiones iba solo y nos dejaba en casa. El departamento en el que vivíamos entonces era un lugar pequeño, pero acogedor. Yo no tengo recuerdos de este lugar, pero las anécdotas de mis padres y algunas fotografías han ayudado a que yo pueda imaginármelo mejor. Lo cierto es que vivimos poco tiempo ahí, y esta experiencia influyó en que mis padres decidieran mudarse. Un día común y corriente, llamaron a la puerta. Se trataba de una mujer, no mucho mayor a mi mamá, con un niño pequeño, de unos 4 o 5 años. Se presentó con mi madre y le dijo que vivían en otro de los departamentos. La señora le explicó con algo de prisa que tenía que irse a trabajar y no había con quién dejar al niño, y le pidió a mi mamá el favor de que lo cuidara. Mi mamá es una persona de corazón muy noble, y a pesar de que no era la decisión más sensata, accedió a cuidar al niño. Su nombre, Beto. Mi mamá notó muy rápido que Beto no era un niño normal. Era muy callado y parecía algo asustadizo. El niño no comía casi nada y parecía solo quedarse quieto, sin hacer más que mirar fijamente a la televisión si estaba encendida, o a mí, si mi madre me tenía en sus brazos. Por la noche, la mujer tocó de nuevo a la puerta y agradeció a mi mamá, quien le dijo que podría llevarlo cuando se le ofreciera. La mujer sonrió, tomó a Beto y se fue. Mi madre dice que algo en el fondo de su corazón le instaba a intentar ayudar a Beto, ya que de algún modo se sentía identificada con esa tristeza que parecía tener el niño. Cuando mi papá llegó a casa, le contó todo lo que había sucedido. A mi padre no le hacía tanta gracia y le dijo a mi mamá que era mejor no involucrarse, que si algo le pasaba al niño se podrían meter en muchos problemas. Ella no hizo caso. La vecina regresó con Beto y nuevamente se lo dejó a mi mamá. Esto sucedió por 3 o 4 días consecutivos. El tercer día que dejaron a Beto, mi mamá notaba que el niño usaba siempre la misma ropa y parecía que no lo habían bañado. Decidió darle un baño y le lavó también su ropa. Beto seguía en ese estado como de shock, apenas respondiendo con un sí y no a casi todas las preguntas, además de su extraña fijación en mí. Mi padre había tenido que salir de viaje de trabajo y mi mamá se quedaría sola conmigo y bueno, aparentemente también con Beto. En lo que sería el 4.º día que traían a Beto, mi mamá quiso hablar con la vecina, explicándole que no podía desatender al niño y que ella le había lavado la ropa, que quizá le podía dar acceso a su departamento para ponerle otra ropa al niño. La mujer parecía no poner atención a lo que le decía mi madre y partió dejando a Beto nuevamente con nosotros. Mi mamá sintió que la mujer estaba abusando y decidió hablar con el niño para obtener más información, sacarle la sopa, como ella dice. Usándome como mecanismo para acercarse a Beto, comenzó a hacerle preguntas. Primero, quiso averiguar en qué departamento vivía, pero el niño no sabía los números, era aún muy pequeño. Mi mamá le dijo que la llevara para que Beto ubicara su puerta, con lo que mi mamá supo cuál era el departamento. Mi madre tocó a la puerta para ver si había alguien más ahí,
pero nadie respondió. Cuando íbamos de regreso a nuestro departamento, yo en brazos de mi madre y Beto tomándola de la mano, una mujer gritó: ¡Beto! Y el niño soltó a mi mamá para abrazar a la joven mujer en su pierna. La muchacha se identificó como Yolanda y que ella trabajaba con la mamá de Beto. Expresó su preocupación, pues dice que no había podido contactar a la señora desde hace varios días, que no se había presentado en la oficina y que había decidido ir a ver si todo estaba en orden. Esto consternó a mi mamá, quien le explicó a la muchacha que había sido la mamá de Beto quien lo había ido a dejar con ella. Yolanda le pidió a mi madre oportunidad de hacer una llamada desde nuestro departamento para avisar en el trabajo que la mamá de Beto no aparecía. Mientras la mujer llamaba a su trabajo, mi mamá preparaba un café como cortesía para ella. Mi mamá dice que Yolanda se puso pálida ante lo que le decían en la llamada y que repetía a quien sea con quien estuviese hablando: ¿estás seguro? ¡Esto no puede ser! Una vez que colgaron, Yolanda le dijo a mi madre que hablaran en privado, por lo que dejaron a Beto mirando la televisión. Lo que le dijo mi mamá fue algo inexplicable. La mamá de Beto fue encontrada muerta y la policía había contactado a la gente de su trabajo gracias a la credencial que utilizaba. Justamente estaban intentando dar con el paradero de algún familiar cercano para que fuera a reconocer el cuerpo. De acuerdo con la información, la mujer había muerto el día anterior al primer encuentro con mi madre. Qué bueno que llegaron al final del episodio. Los invitamos a escuchar los relatos más de una vez. Es probable que encuentren detalles y minucias que se les pueden escapar. Como siempre, les agradecemos que den like, que compartan nuestro contenido y que se suscriban si es que no lo han hecho. Los esperaremos pronto en la siguiente temporada de Ecos de Terror. ¡Ja! Es verdad, Ivonne. Ivonne tiene algo especial para ustedes. Los quiere saludar de cierto modo. En fin, yo los dejo con ella. Hasta pronto. Ecos de terror.